que llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Buenos días para todos los estudiantes de nuestro país, especialmente para mis queridos estudiantes de sexto grado de la primaria. Me siento feliz de verlos atentos y dispuestos a dar inicio a una nueva semana en la modalidad de clase a distancia Aprendemos en Casa Preservando la Salud. Hemos preparado unas clases estupendas que les servirán para adquirir nuevos conocimientos para ser aplicados en su diario vivir. Estoy sorprendida de cuánto han aprendido durante este tiempo. Eso ha sido posible porque son estudiantes disciplinados y conscientes de que debemos cuidarnos y cuidar a los demás.
Todos amamos las clases, libro, lápiz y colores. Y labores comenzar. Pero hay cosas importantes que antes de ir a la mesa. Siempre, 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 siempre es muy bueno recordar. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Mis manos. Chiqui, chiqui, lavaré. A la mesa. Limpio yo me sentaré. Y luego mi labor iniciaré. Higiene En mi cuerpo yo tendré. Y al fin, ya listos para aprender. mis manos. Chiqui, chiqui, lavaré. A la mesa. Limpio yo me sentaré. Y luego Mi labor iniciaré. higiene En mi cuerpo yo tendré. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Esta semana vamos a conocer los oficios, las herramientas y los materiales que utilizan las personas que participan en la construcción de una casa. Para que valores los diferentes trabajos que se realizan en una comunidad y la importancia del esfuerzo compartido para alcanzar resultados como, por ejemplo, la construcción de una casa. Vamos a hacer una entrevista y un reportaje y escribir una anécdota sobre la casa en la que vives, interpretación y organización de datos y cálculo de porcentajes. Pero antes, vamos a recordar lo que aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior aprendimos sobre el paisaje, clima, recursos naturales, golfos y estrechos de Europa y que los más importantes son el paso de Calais entre Francia y Gran Bretaña, el de Gibraltar entre España y Marruecos, el de Dardanelos y el del Bósforo en Turquía, el de Messina en Italia y el de Øresund entre Dinamarca y Suecia. Hablamos sobre el relieve de Europa, que es sumamente antiguo y que su clima no solo varía de norte a sur, sino también de oeste a este. Aprendimos que además del relieve, los ríos y el clima, uno de los elementos más característicos que determinan el paisaje de un lugar es su vegetación y que el hecho de que crezcan una u otras plantas se debe fundamentalmente a tres factores: la humedad, las horas de luz y la altitud a la que se encuentran las plantas. Profundizamos nuestro conocimiento sobre el adjetivo, que es la palabra o parte de la oración que califica el sustantivo y que aporta información adicional o completa su significado, y nos divertimos realizando un croquis. Diseñamos nuestra casa ideal y aprendimos mucho más con un juego de falso o verdadero. En este día vamos a aprender sobre las clases de palabras relacionadas con las herramientas que se utilizan en la construcción de una vivienda. ¿Conoces algunas de estas herramientas? ¿Para qué se utilizan? ¿Has utilizado alguna de estas? Muy bien, son algunas de las herramientas que comúnmente utiliza un maestro constructor. Ahora bien, ¿te acuerdas cuando estudiamos sobre la categoría de palabras? Vamos a relacionarlas con las herramientas que utilizan en la construcción de casas. Está la escuadra, el nivel, martillo, serrucho, cubeta, mezcladora, cinta métrica, escalera, rastrillo, pincel, andamio, espátula, rodillo, destornillador, alicate, carretilla, lija, pala, pico. Muy bien, ya veo que conoces algunas de las herramientas. Busca tu cuaderno y explica para qué se usan estas herramientas que reconoces.
Si la has utilizado alguna vez, además haz un dibujo de estas. Busca el concepto de alguna de estas herramientas y completa el cuadro que está en pantalla. El martillo se usa para. La escuadra se usa para. La mezcladora se usa. La carretilla la usamos cuando. El serrucho ¿qué? ¿Sabes? Para la construcción de las casas se necesitan muchas personas que puedan cooperar y ayudar para que la casa quede bien. Observa tu casa, piensa y escribe. ¿Cómo la habrán construido? ¿Quiénes la han construido? ¿Cuánto tiempo le ha llevado? Menciona alguna de las personas que participan en el proceso de construcción. Muy bien, acertaste. Escribe en una sola frase qué hace cada uno. Muy bien, pues vamos a conocer la función que desempeña cada una de las personas que participan en el proceso de construcción de una casa. Comparte con tu familia la información. Vamos a ver si coincides conmigo. Arquitecto. Es el encargado del esbozo y diseño de la residencia, a partir de las necesidades y deseos de las personas que quieren construir. Determina los detalles sobre elementos y materiales de construcción. El maestro constructor es el encargado de la ejecución de la obra, es quien congenia en los planos y directivas con el arquitecto y luego dispone a su personal para el trabajo manual, a los técnicos de instalaciones, conexiones y las maquinarias necesarias. El paisajista puede ser un arquitecto, un ingeniero agrónomo o un jardinero especializado, aunque a veces se subestima su labor. Él será el arquitecto. El electricista es un profesional que realiza instalaciones y reparaciones relacionadas con la electricidad, especialmente en máquinas e iluminación. No debe confundirse con liniero. En algunos países también técnico electricista. El plomero o fontanero es el que realiza instalaciones de agua potable, agua no potable y la recogida de aguas pluviales y aguas residuales en las viviendas, locales comerciales o industriales, talleres, cocina, baño y calefacción, reparación de tuberías, desagües, roturas de bajantes, desatascos, grifería, filtraciones. Carpintero. Utilizan sus habilidades para construir estructuras y accesorios tales como ventanas, techos, pisos, paredes y puertas de madera y otras estructuras de madera. Usan una gran variedad de herramientas manuales y eléctricas para cortar, dar forma y ensamblar estructuras de madera. Pintor. Es contratado por los constructores o dueños de las viviendas para dar color y protección a sus paredes y techos de acuerdo a sus gustos y al diseño de la vivienda. Entre sus funciones se encuentra el rascado de las paredes para retirar la pintura antigua o el papel pintado antes de aplicar la nueva. Muy bien, verifica si falta alguna otra persona que se encargue de la construcción. Es importante que sepamos valorar la ardua tarea de estos trabajadores con la sociedad y como ciudadanos. Además, es bueno valorar las demás profesiones y oficios que dignifican al ser humano. Vamos a pensar en otras profesiones y cuáles son las condiciones que deben tener los trabajadores para hacer un trabajo completo. Escribe en tu cuaderno lo que entiendes. Vamos a profundizar un poco. El trabajo humano es el eje en torno al cual
giran la organización y el progreso de la humanidad. Ofrece a cada hombre la oportunidad de crecer, desarrollar sus capacidades, realizarse como persona. No solo expresa la dignidad del hombre, sino hace que la vida humana sea más humana. Un buen trabajo cuida la dignidad de la persona. Un trabajo debe reunir varios factores para considerarse bueno. No basta con un buen salario, un buen horario o buenas relaciones por separado. Debe existir una integración entre dichos factores y otros tantos más. Un buen trabajo es aquel que cuida la dignidad de las personas. El primer requisito fundamental es que en tu lugar de trabajo se respete la dignidad del ser humano. Pero, ¿qué entendemos por dignidad? La dignidad hace referencia al derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social por el solo hecho de ser persona, independientemente de cualquier característica particular que pudiera poseer. La dignidad no es una cualidad accidental como la de ser hombre o mujer, sano o enfermo, rico o pobre, sino que es algo esencial. En otras palabras, no hay ser humano que esté desprovisto de valor intrínseco de dignidad. En nuestra Constitución, el artículo 62, Derecho al Trabajo, establece: el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. En consecuencia, el Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad. Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros, la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal. Muy bien, ahora escribe en tu cuaderno sobre la importancia del trabajo de las personas y su dignidad. Relaciona el compromiso de los trabajadores de la construcción de la casa y su compromiso con la sociedad. Ahora comenta con tu familia todo lo que has aprendido. Seguimos aprendiendo y nos vemos en breve. Continuamos con nuestras clases. Recuerden que cada día que adquieren nuevos conocimientos representa una victoria para ustedes y para nosotros que los acompañamos en su proceso de adquisición del aprendizaje. En la clase anterior, identificamos las diferentes herramientas que utilizan los constructores de casas para poder entregar una casa completa y bien elaborada. Formamos palabras relacionadas con este renglón. Además, identificamos cada una de las personas que intervienen en el proceso de terminación de una casa. Pero te preguntas, ¿para qué todo esto? Es importante que te relaciones con tu entorno y todo lo que se trabaja en una casa. Busca tu cuaderno y escribe: ¿por qué es importante esto que estamos estudiando?
Además, quiero recordarte que todos los que intervienen en una construcción son importantes. El trabajo dignifica a la persona y esto hay que tomarlo en cuenta. También quiero recordarte que José, el padre de Jesús de Nazaret, era carpintero y trabajaba la carpintería. Hacía muebles, gabinetes, sillas, camas que luego las vendía para alimentar a toda su familia. ¿Te recuerdas cuando trabajamos la adolescencia de Jesús, donde crecía en sabiduría y gracia al lado de su familia, preocupándose y buscando la forma de cuidarse y seguir adelante? Vamos a ver ahora una lectura interactiva sobre el trabajo de Jesús en Mateo 13, 53-55. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. ¿Qué significa esta lectura para ti? Relaciona la lectura con el tema que estamos trabajando. Escribe en tu cuaderno lo que más te llamó la atención de la lectura. Muy bien, acertaste. En la lectura relacionamos a Jesús con su padre José, que era carpintero y que su sabiduría iba más allá de una persona común. Ayudaba y hablaba con mucha rectitud para que las personas lo escucharan y le siguieran. Con su trabajo de carpintería, José dignificó el trabajo de los demás, apoyándose siempre en la familia. Siendo el padre de Jesús, ayudó siempre a su familia a seguir adelante. Escribe sobre el oficio o profesión que hace tu familia, tu padre, tu madre, en qué les ayudas para, así como Jesús, colaborar y llenarse de sabiduría y gracia. Sea el trabajo que sea, el que realice tu familia, nunca debes sentir vergüenza por ya que el trabajo que sea dignifica al ser humano. Puede ser que tu madre sea ama de casa, que tenga un salón, que trabaje en casa de familia como doméstica. Todo ese trabajo es importante. Tu padre puede ser albañil, constructor, carpintero, pintor, electricista, plomero, limpiacalle, barrendero, limpiabotas. Todo ese trabajo es importante porque dignifica a la familia y te ayuda a crecer e involucrarte en los asuntos de tu casa. Muy bien todo lo que vamos aprendiendo de nuestra familia. Ahora, conversa un poco con tu papá, con tu mamá, con algún familiar y pregúntale: ¿en qué trabaja? ¿Le gusta su trabajo? ¿Con quién trabaja? ¿Cómo se siente en su trabajo? ¿Cómo puedes ayudar desde casa para que ellos puedan conservar su trabajo? Busca tu cuaderno y responde cada una de las preguntas anteriores. Ahora vamos a continuar. En el país estamos viviendo con el COVID-19, pandemia que ha dejado al mundo entero boquiabierto. Muchas de las personas que viven en nuestro alrededor se han quedado sin trabajo, sin casa y sin ningún sustento que les permita seguir adelante. Esto ha generado mucha inseguridad, miedo, ansiedad y a la vez les ha dejado sin fuerzas para seguir adelante. Busca en tu casa alguna revista, periódico o algún libro de interés noticioso y recorta alguna noticia relacionada con toda esta situación que está pasando en nuestro país y pensemos qué solución podemos ofrecer a partir de esas informaciones para que todo pueda mejorar.
¿Te recuerdas cuando trabajamos el año pasado sobre la interpretación y análisis de datos? Observa el siguiente gráfico. Vamos a recordar. Observa el siguiente gráfico que muestra los países alrededor del mundo más golpeados por el coronavirus en el 2019. Si observas bien la información que te ofrece a través del gráfico, puedes contestar las siguientes preguntas. ¿Qué país tuvo el mayor porciento de personas contagiadas por el COVID-19? ¿Qué país tuvo menor número de personas contagiadas por el COVID-19? ¿Cuáles países estuvieron por debajo de 1 millón de personas contagiadas por el COVID-19? ¿Lo recordaste? Analizamos e interpretamos el gráfico y aprendimos mucho. Ahora, en la actividad de hoy, vamos a analizar, interpretar y elaborar un gráfico de barra. Vamos a trabajar en la actividad número 2, donde vamos a practicar cómo aprovechar la información que aparece en unos gráficos muy usados, que se llaman gráficos de columnas o de barras. En este caso, te van a contar sobre la cantidad de personas que tienen oficios vinculados a la construcción. Antes, vamos a investigar qué es un gráfico de barra. Un gráfico de barra es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usando varias barras de la misma anchura, cada una de las cuales representa una categoría concreta. La altura de cada barra es proporcional a una agregación específica. Por ejemplo, la suma de los valores de la categoría que representa. Las categorías podrían ser desde grupos de edad a ubicaciones geográficas. Si se aplica al crear el análisis, el gráfico de barras puede mostrar información adicional en líneas de referencia o varios tipos distintos de curvas. Las gráficas de barras se utilizan para comparar 2 o más valores. Las barras pueden ser horizontales o verticales. Ahora te voy a presentar una situación en el pequeño municipio de Río Azul. Quieren ofrecer formación en un nuevo oficio que no tenga muchos trabajadores en el lugar. Para eso, se averiguó la cantidad de trabajadores de algunos oficios tradicionales. Para compartir en un debate, prepararon el gráfico siguiente. Míralo con atención. Observa el gráfico y contesta las siguientes preguntas. Lo que se anota en el eje horizontal son los... El eje vertical indica cómo anotar la... Cada columna de colores representa cada... La altura de cada columna indica la... de... que se dedican a cada oficio. ¿Cuántos oficios están representados? Escribe en tu cuaderno lo que has aprendido sobre el gráfico de barra. Vamos a ver qué has aprendido hasta ahora. Completa los espacios correctamente. El trabajo dignifica a las... José, esposo de María, era... Jesús vivió al lado de su familia creciendo en la... Y... El gráfico de barra es aquel... El gráfico de barra tiene un... Y... ¿Cuáles oficios están representados en el gráfico? Muy bien, acertaste. Ahora ve a tomar un poco de agua y nos vemos en breve.
Bienvenidos de nuevo a la clase. Estamos disfrutando, conociendo y adquiriendo conocimientos sobre todo lo que estamos aprendiendo poco a poco. Aprendimos sobre la importancia del trabajo y la necesidad de conocer un poco a la familia y sobre la dignidad y respeto de lo que hace la familia. Además, conocimos el gráfico de barra. El gráfico de barras o gráfico de columnas es una forma de representar un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional. Las barras pueden estar orientadas horizontal y verticalmente. ¿Cuánto hemos aprendido? Pero seguimos aprendiendo. ¿Sabes cómo interpretar los datos? ¿Qué conclusiones puedes obtener luego de ver los datos? Los gráficos de barras pueden ser muy útiles si sabes utilizarlos. En esta sección aprenderás todo sobre ellos. Vamos a seguir profundizando sobre la interpretación y análisis de datos. ¿Sobre qué hablamos cuando usamos la palabra datos? Nos referimos a estadísticas o información que ha sido recopilada a partir del contexto real. La palabra clave es comparación. Si puedes pensar en una comparación cuando trabajas con un gráfico de barras, te ayudará a comprender mejor las cosas. Toma algunos minutos para escribir la definición de gráfico de barras en tu cuaderno. Asegúrate de subrayar la palabra comparación para ayudarte a recordar el propósito de estos gráficos. Ahora vamos a continuar analizando e interpretando datos, trabajando con el gráfico de barras. Observa y responde correctamente. ¿Qué oficio tiene la mayor cantidad de trabajadores? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Qué oficios tienen la misma cantidad de personas? ¿Cuántas personas tienen esos oficios? ¿Hay un oficio que tiene el doble de la cantidad de personas que esos dos oficios? ¿Cuál es? ¿Cuántas personas tiene? ¿Cuántos trabajadores muestra el gráfico en total? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál de los oficios existe más en el municipio Río Azul? ¿Cuál oficio tiene menos? ¿Qué cantidad de oficios hay en total? ¿Cuántos pintores hay en Río Azul? Vamos a responder las preguntas del gráfico. ¿Qué oficio tiene la mayor cantidad de trabajadores? Albañil. ¿Cómo te has dado cuenta? Observando los datos. ¿Qué oficio tienen la misma cantidad de personas? Plomero y electricista. ¿Cuántas personas tienen esos oficios? 30. ¿Hay un oficio que tiene el doble de la cantidad de personas que esos dos oficios? Sí. ¿Cuál es? Pintor. ¿Cuántas personas tiene? 30. ¿Cuántos trabajadores muestra el gráfico en total? 100. ¿Cómo lo sabes? Sumando todas las cantidades de personas que tienen estas profesiones. ¿Cuál de los oficios existe más en el municipio Río Azul? Albañil. ¿Cuál oficio tiene menos? Plomero y electricista. ¿Qué cantidad de oficios hay en total? 4. ¿Cuántos pintores hay en Río Azul? 30. Prepara el siguiente cuadro. Oficios: albañil, plomero, pintor, electricista.
cantidad de personas, albañil 40, plomero 15, pintor 30, electricista 15. Total 100. ¿Cuántos hay en total? Muy bien, vamos a interpretar otro gráfico. Aquí hay un gráfico sobre los trabajos de medio tiempo. ¿Cuál es el título de este gráfico? El eje horizontal, ¿de qué trata? ¿Y el eje vertical? ¿Cuántas horas más a la semana pueden trabajar los alumnos del último año en comparación con los alumnos del segundo año? Los alumnos de último año pueden trabajar 20 horas semanales. Los alumnos de segundo año pueden trabajar 12 horas semanales. Por lo tanto, los alumnos de último año pueden trabajar 8 horas semanales más que los alumnos del segundo año. ¿Cuántas horas trabajan los alumnos de último año más que los de primero? Muy bien, busca tu cuaderno y escribe otras preguntas relacionadas con la información del gráfico. A partir de esta semana vamos a tener una particularidad en la clase. Tendremos un tiempo para la lectura. Para esto vamos a crear un espacio donde nos vamos a divertir con diferentes cuentos, poemas, décimas, coplas, versos y todos aquellos libros literarios que nos ayuden a adquirir el hábito de realizar una buena lectura. Además, te invitamos también a escoger un tiempo en tu casa para leer y compartir con tu familia este momento de aprendizaje, de encuentro y comunicación. Explícales que estas actividades fomentan la autonomía, la cooperación y la responsabilidad de las niñas y los niños. Puedes acomodarte donde quieras, en el suelo, otros en la silla, en un rincón de la casa, colocar una sábana, una alfombra. Lo importante es que te sientas bien para leer, recrearte con la lectura y que se convierta en un momento mágico para ti. Diviértete creando un espacio diseñado a tu gusto. Buen día, queridos estudiantes. Les saluda su maestra Saray Mena. El día de hoy me encuentro sumamente emocionada porque vamos a crear y a construir el espacio perfecto para imaginar, para divertirnos, para relajarnos y sobre todo para fortalecer nuestros aprendizajes. Así es, les hablo de nuestra propia biblioteca en casa. Y para eso contaremos con la ayuda de Brandon, quien nos acompaña en esta maravillosa aventura. Hola Brandon, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Más cariño. Antes de iniciar, recuerden nuestra rutina de limpieza. Lavar sus manos y utilizar sus mascarillas. Maestro, ¿me puedes recordar qué es una biblioteca? Claro que sí, Brandon. Una biblioteca es un lugar donde los niños y niñas dan inicio a su proceso de investigación. Mediante textos, libros y otros recursos, pueden empezar a escribir y a leer acerca del mundo que les rodea. Además, pueden explorar otros contextos de su imaginación y de su creatividad. Profesora, ¿y por qué necesitamos una biblioteca en casa? Esa es una muy buena pregunta, Brandon. Tener nuestra biblioteca en casa nos facilita el encuentro personal de los estudiantes y las estudiantes con los distintos textos, invitándolos a disfrutar aún muchísimo más la lectura. De igual forma, promueve en los estudiantes el uso consciente de la biblioteca con finalidades creativas, recreativas, informativas y de educación permanente. De igual forma,
posibilita el desarrollo de las competencias para la investigación mediante la consulta, la lectura, la escritura y el análisis de diferentes textos para fortalecer todos nuestros aprendizajes. También y por último, promueve el uso de los diferentes referentes textuales presentes en la biblioteca para todos los procesos de aprendizaje que se propician en el día a día. Brandon, ¿y tú sabes los materiales que necesitamos para crear nuestra propia biblioteca en casa? Claro, maestra, libros. Claro, libros. Además, tú sabes que podemos agregar revistas, sopas de letra, alguna receta de cocina que tengamos, rompecabezas. De igual forma, si tenemos algún juego de mesa, pues también podemos agregarlo, como ajedrez, dominós, bingo. Debemos recordar también nuestro cuadernillo, el libro de grado y, ¿por qué no? Si tenemos alguna pizarra, pues también podemos ponerla. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Y cómo lo puedo organizar? Bueno, Brandon, podemos utilizar cajas, armarios, gavetas. También cualquier material que tengamos en casa podemos reciclarlo para utilizarlo en nuestra biblioteca. ¿Qué les parece, estudiantes, si les preguntan a sus familiares con cuáles recursos cuentan para que puedan enriquecer su biblioteca? En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar este estante que está aquí. ¿Qué te parece, Brandon? Maestra, ¿puedo hacerlo en cualquier lugar de mi casa? Claro que sí, Brandon. Lo primero que debes hacer para crear tu propia biblioteca es elegir un lugar o un espacio de casa. Debes asegurarte de que ese lugar tenga ventilación, que sea un lugar que esté limpio y que tenga una iluminación adecuada. Así lo harás muchísimo más acogedor para todas tus lecturas. La organización de los libros es sumamente importante y dependiendo de ella se propiciará la motivación e interés de las niñas y los niños. Se pueden utilizar diversas estrategias, como la colocación en cajas de cartón o bibliocajas, sobres de papel, bibliotecas móviles, anaqueles, estantes y mesitas ambientadas para su organización. Se pueden ambientar con un manto de color, una alfombra, algunos elementos de la naturaleza como las plantas, entre otros. Al finalizar cada semana, no olvides registrar la relación de los libros que has leído y entregarlos a tu profesora para su corrección. No olvides agregar tu nombre, la fecha, el título del libro, el nombre del autor y la editora. ¿Te gustó hacer la biblioteca en casa? Claro que sí, maestra. Estoy lista para usar mi biblioteca. Gracias por ayudarme a hacer este espacio especial que me ayudará a reforzar mis aprendizajes y fomentar el hábito de la lectura. A mí me encantó crear nuestra biblioteca. Recuerden que leer nos permite viajar por el mundo y reforzar nuestros aprendizajes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Nos vemos! Como les había comentado, el día de hoy iniciamos nuestro espacio de lectura. Para esto nos va a acompañar nuestra maestra Wendy Pérez, quien va a compartir con nosotros un poema. Acomódense y acompáñenme, que vamos a disfrutar. Hola maestra Wendy, ¿cómo estás? Hola maestra Cesarina, muy bien, gracias a Dios. Así espero que ustedes también estén en casita bien acomodaditos para que disfruten este hermoso poema que les traigo de nuestra poetisa Salomé Ureña. Así que mucha atención. Y el título es El ave y el nido. ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí en el hueco de piedra dura, tranquila y sola, te vi al pasar y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Pero me miras y te estremeces y el ala bates con inquietud y adelantes, sueltas a veces con amorosa solicitud. ¿Por qué no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es para el alma tierna sagrado tus amores el libre hogar? Pobre avecilla, vuelve a tu nido, mientras del prado me alejo yo. En él
mi mano lecho mullido de hojas y flores te preparó. Mas si tu tierna flore futura es duro lecho, miro al pasar, con flores y hojas de la llanura, deja que adorne tu libre hogar. ¿Qué les parece? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muy bonito poema. Muchas gracias, maestra Wendys. Le agradecemos a la maestra Wendys por acompañarnos en este espacio de lectura personal. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Hasta ahora hemos estado aprendiendo aspectos relacionados con la estadística. Hemos visto el gráfico de barra, el análisis e interpretación de gráfico de barra. ¡Cuánto aprendizaje! Espero que puedas aplicar cada uno de estos conocimientos en el entorno donde vives. Continuemos. Ahora vamos a entrar en el mundo de poder recolectar datos y colocarlos en una tabla de frecuencia. ¿Te animas? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pedro cultiva flores en Constanza, elaboró una tabla de frecuencia y quiere graficar en un diagrama de barra la clasificación y cantidad de flores que cultivó en su invernadero el mes de enero. Ayuda a Pedro haciendo la gráfica. Sé que lo harás bien. En esta clase vamos a aprender a construir gráficos de barra a través de la tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia? La tabla de frecuencia es donde plasmamos los datos estadísticos que aparecen bien organizados, distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repite en la muestra. En esta tabla se representan los diferentes tipos de frecuencias, ordenados en columnas. Escribe este concepto en tu cuaderno para que lo recuerdes cuando lo necesites y lo compartas con tus familiares. Vamos a hacer un paseo imaginario por tu localidad, residencial, comunidad o barrio, donde quiera que vivas. Y preguntamos a varias personas sobre su profesión u oficio que trabaja. Ahora, según la definición de la tabla de frecuencia que tenemos, te reto a organizar cada uno de los datos siguientes. Organizamos los siguientes datos en una tabla de frecuencia. Pues vamos a organizar una tabla de frecuencia como la que ya hemos estudiado anteriormente, pero en este caso vamos a colocar una columna donde se repite el número de veces el objeto. Primero, en la primera columna colocamos los oficios o profesiones encontrados en la encuesta. En la segunda columna, la cantidad de veces que se repite y en la tercera, el total general que se repite. Colocar de diferentes colores los oficios que se repiten. Profesión u oficio. Electricista. Conteo. 1, 2, 3, 4, 5. Cantidad total 5. Se repite 5 veces. Plomero. Conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Cantidad total 8. Se repite 8 veces. Enfermera. Conteo. 1, 2, 3. Cantidad total 3. Se repite 3 veces. Maestra. Conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantidad total 8. Se repite 8 veces. Pintor. Conteo. 1, 2, 3, 4. Cantidad total 4. Se repite 4 veces. Maestro constructor. Conteo. 1, 2, 3, 4. Cantidad total 4. Se repite 4 veces. Muy bien, hemos realizado nuestra tabla de frecuencia. Al preparar el gráfico de barra con los datos, debemos recordar el eje horizontal y el eje vertical. Ubicamos las informaciones en cada uno de los ejes y las barras según el número que le corresponda. Le damos un color particular a cada barra y listo. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas a partir del gráfico de barra que construimos. ¿Cuál es el título del gráfico? ¿Cuántos oficios y profesiones aparecen? ¿Cuál es el oficio con mayor cantidad de personas? ¿Cuál es la profesión con mayor cantidad de personas? ¿Cuáles oficios tienen la misma cantidad de personas? ¿Y en las profesiones? Pues bien, has acertado en todas las preguntas. Vamos a continuar mañana profundizando en el gráfico. En la clase de hoy, identificamos las diferentes herramientas que utilizan los constructores de casas para poder entregar una casa completa y bien elaborada. Formamos palabras relacionadas con este renglón e identificamos cada una de las personas que intervienen en el proceso de terminación de una casa. Aprendimos sobre la importancia del trabajo y la necesidad de conocer un poco la familia, sobre la dignidad y el respeto de lo que hace la familia. Además, conocimos que el gráfico de barra es una forma de representar un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional y que las barras pueden estar orientadas horizontal y verticalmente. Profundizamos sobre la interpretación y análisis de datos. Cuando hablamos de datos, nos referimos a estadísticas o información que ha sido recopilada a partir de contexto real, que la palabra clave para analizar los datos es comparación. Si puedes pensar en una comparación cuando trabajas con un gráfico de barra, te ayudará a comprender mejor las cosas. En la próxima clase vamos a continuar trabajando con otros gráficos relacionados con la clase. Ya sabes, nos vemos mañana. Cuídate.